Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Después de un par de semanas en las que estuvimos participando en la Fiesta del Libro de Medellín y en varios espacios periodísticos en los que presentamos no solo novedades del mundo de lo breve, sino también el proyecto literario 40 años del cierre de Gorgona, sobre el que también hicimos un programa en Brevísimo, retomamos para terminar un ciclo de la modalidad de trazos breves que hemos venido dedicando a la décima. Hay que decir que la décima espinela original, como ya la explicó muy bien nuestro escritor invitado Daniel Acevedo en uno de nuestros programas anteriores, tiene variaciones en algunas regiones de nuestro continente latinoamericano. En otras palabras, la décima puede desarrollarse de manera más libre o con modificaciones que incluyen, en el caso colombiano, variantes como la décima con pie forzado o la décima con pie pisado. Escuchemos la explicación de un maestro decimero y un par de ejemplos de la décima con pie forzado. La décima que vino de España vino metida en un marco y es la décima glosada o décima de redondilla también se le llama, que es donde se hace la primera cuarteta y después se desmenuza allí. Cada estrofa termina en pie forzado en cada verso de la primera cuarteta. Eso se llama décima glosada. Pero acá en Colombia, más que todo por el Caribe colombiano, nosotros nos volvimos muy creativos y acá ya nos inventamos lo que es el pie forzado. Pie forzado es cuando forzan al decimero a que debe terminar la décima en un pie específico. Ejemplo, para la paz de Colombia, ahí deben de terminar las décimas. Para la paz de Colombia, se llama pie forzado. Y existe el pie pisado, es cuando el verseador A hace una décima y el verseador B empieza donde termina el verseador A y así sucesivamente. Eso se llama pie pisado. Está la décima libre, es cuando te le dan libertad al poeta para que le improvise a cualquier temática y que le pueda expresar su sentimiento libremente. Rafa, yo quiero que usted me haga un pie forzado, por ejemplo, y ese pie forzado se lo pongo yo. Listo. En los Montes de María. Me han puesto este pie forzado que llega al fondo de mi alma y yo lo tomo con calma aquí donde estoy parado. Quiero hacerlo con cuidado en esta hermosa poesía, si estoy en la tierra mía, con un talento profundo, y esto va para el mundo de los Montes de María. Ese es un pie forzado con verso. Pero eso sí, usted también tiene que sacar uno. Ya. Póngalo, Rafa. Listo. Para la paz colombiana. Me gusta ese pie forzado. Y ya ese tema me ciño. Vamos a querer los niños. Tratémoslo con cuidado. Y como estoy inspirado, yo lo improviso con ganas. Ese sentir se desgrana con cultura y con valor. Vamos a sembrar amor para la paz colombiana. No sobra decir que en los concursos de decimeros es común que exista otra modalidad conocida como la del pie forzado móvil, es decir, que al decimero se le da una frase y debe tirar un dado para saber en qué número de verso debe colocarla. Un ejemplo de ello fue la frase entregada a un famoso decimero llamado Rafael García. La frase era «al ofrecerte una rosa». Al tirar el dado, le correspondía incluir esa frase en el verso número 5. Acá la décima recitada por el poeta. Mujer, ¿a qué mariposa puedo pedirle el color para saber si tu amor en mi corazón se posa? Al ofrecerte una rosa,
te estoy brindando mi vida, porque una boca encendida por un beso despintada no se sabe si es la entrada del amor o la salida. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Apelando a lo que hablábamos de las variables de la décima y sus juegos lúdicos y creativos, escuchemos al maestro Rafael Eduardo Celi, que desde Yopal Casanare nos habla sobre la décima llanera y sus particularidades. La décima en los llanos colombianos no es la forma poética más común como sí puede ser en otras culturas como las de la costa caribe colombiana, por ejemplo. Sin embargo, ha sido trabajada quizás desde una estructura un poco más libre y emparentada con la copla y el corrido o corrío, que son las dos formas base de lo que es considerado la música llanera o joropo. De esa manera encontramos composiciones hechas en décimas libres, con rimas más bien intuitivas, como un tema cantado por el famoso cantante llanero El Cholo Valderrama, de autoría de un poeta Carlos El Cachi Ortegón, en la que no tenemos esa rima clásica de la espinela A, B, B, A, C, C, D, D, C, sino que juega con otras combinaciones. Por ejemplo, en la primera décima de la canción, que dice así: para comenzar mi nombre es uno cualquiera, yo me llamo Justo, Pancho, o Antonio, Tirso, o Manuel, o José, Juan de los Santos, o Nelson, o Rafael. Mi nombre es un cascabel que suena como advertencia, y si lo escuchan, prudencia, que yo respondo por él. Ahí vemos, por ejemplo, una estructura A, B, C, D, C, D, D, E, D. Y así cada una de esas 10 décimas por las que se extiende, por ejemplo, esta canción, tiene estructuras rítmicas diferentes. La rima va cambiando, pero se mantiene el octosílabo y se mantienen los 10 versos de una décima un poco más libre. Para comenzar mi nombre es uno cualquiera. Yo me llamo Justo, Pancho, o Antonio, Tirso, o Manuel, o José, Juan de los Santos, o Nelson, o Rafael. Mi nombre es un cascabel que suena como advertencia, y si lo escuchan, prudencia, que yo respondo por él. Y siguiendo con la coda mi lugar de nacimiento, de todito doy paisano, de Las Vegas conuquero, de los altos habaneros, de los caseríos pueblanos. Soy del Meta y Araucano, marinés, casanareño, del Guarico y apureño, señores, yo soy de llano. Nací de tiempo cuñado, nací cuando un niño recio se le encaramó un potranco con la enseñanza de un blanco que era jinete andaluz y con la espada y la cruz recorre esta tierra brava, soltó bancadas altivas, regó la lengua que hablaba e hizo parir las petrivas, y me formé como el tiempo que tiene invierno y verano, bajo la luna y el sol, entre tímido y fachoso, entre confiado y malicioso, entre serio y retozón. Sol se enseñó barrigón, cantirio negro cerrado, realengo, guaguajibao y siempre guachamadón. Definitivamente, para el repentismo llanero, la estructura más común no es la décima, sino que de la copla se construye el corrido, y a partir del corrido es que los repentistas logran ese enfrentamiento que se llama el contrapunteo llanero. Sin embargo, y seguramente la influencia de la décima ingresó más por el lado del Caribe, es decir, pudo haber ingresado más por Venezuela a los llanos colombianos también. De por sí en Venezuela hay muchos artistas que trabajan la décima y especialmente la décima espinela. Un ejemplo de ellos es Reinaldo Armas en una canción que se llama Décimas a Santa Rosa, que sigue claramente la estructura de la décima espinela. La primera vez que fui a
a Santa Rosa de Agua, fue en una frágil piragua imaginada por mí. Sentí hallar preciso allí un lugar para el corazón digno de conservación, donde soñar lo infinito levantando un palafito cerquita del malecón. Quien pudiera devolver una página en la historia y grabarse en la memoria todo lo digno de ver. El Santa Rosa de ayer, un orgullo del zuliano, con sus bellos paraguanos, arraigados en la orilla, viendo lucero y cabrilla de pescarlos con la mano. Me dijo el indio Miguel contemplando la ribera, Amalaya quien pudiera recobrar ese pincel. Llevó Che mayor que él, su hermanito natural, también se oye murmurar. De mi alma de pescador solo queda un ruiseñor por ser amigo del mar. En todo caso, la 10ª Espinela también ha llegado a los llanos colombianos. Uno de sus representantes que ha grabado piezas con esta estructura es el cantautor de Bichada Israel Estrada. Él nos presenta en este caso Décimas pa' la muerte, y en Décimas pa' la muerte utiliza la estructura de la 10ª Espinela. No le temo en sí a la muerte, sino a la forma en que muera. Si es una muerte ligera, sería tener buena suerte. Muere el débil, muere el fuerte, sin derecho a recompensa. A la muerte no hay quien venza, la domine o la doblegue. Ojalá que no nos llegue ya muertos de la vergüenza. La muerte no está en los muertos. Ella llega, come y viaja. Mata con o sin mortaja, pues no tiene sentimiento. No vale poner pretexto a sus puntuales visitas. ¿Pa' qué uno se debilita planeándole mil huidas si está donde está la vida y habita donde uno habita? Lo que se percibe es que la 10ª Espinela tiene un renacer interesante en la cultura llanera colombiana. Y esto se puede evidenciar en el hecho de que hay artistas contemporáneos, incluso algunos jóvenes que suben creaciones con la estructura de la métrica llanera a redes sociales, o como en el caso de Israel Estrada, que incluso han hecho grabaciones discográficas. También parte de esa intención seguramente la asumimos algunos de los estudiosos de la literatura y de los poetas. Un ejemplo de eso es este texto que se llama Décimas Animales. Décimas Animales. Va la salvaje constancia del animal con su fuerza, su tierna y ruda firmeza, la tensión que no descansa. Ala libre, garra franca, diente en filo, rumiar fresco, rugir ágil y pie presto a enfrentar fiero destino, cruel duro fuerte sentido del definitivo tiempo. Repta, vuela, se agiganta, corre, sueña, se estremece, diminuto se convence de su labor tan sagrada. Él no se esconde en la nada, sino se resguarda atento, para lograr su contento cuando consuma su esencia, cuando construye su ciencia, poniendo todo el aliento. Otra cosa el torpe humano, siempre tan dubitativo. Cuesta creer que está vivo si no es por su tosca mano. Bestia absurda, esfuerzo vano, actuar cruel, pobre elemento. Basta ver sus instrumentos de fines que están perdidos. Basta oír el alarido del animal a su encuentro. El chillido tan violento del cerdo en su desventura.
el huir a la espesura del ave en vuelo directo. Saben bien que no es discreto el animal venenoso, es de deseo peligroso, de proceder infernal, es el animal del mal y se cree bendito el loco. Bueno, este poema que les acabo de compartir lo que intenta también es dar cuenta de algunas exploraciones estéticas más allá de las temáticas populares que muchas veces se han tratado en algunas de las décimas. Creo que la décima tiene la particularidad que permite desarrollar reflexiones de repente que a veces no se pueden hacer con metros o con estructuras mejor como los de la copla o las del corrido incluso, porque el corrido, por ejemplo, le interesa contar más una historia. En la décima, aunque también a veces se hace, veo que puede ejercerse más un elemento reflexivo. En ese caso es lo que se ha intentado en este poema que les compartí anteriormente. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Los invito ahora para que escuchemos a Yandey Marcel Solvillerte, reconocido escritor colombiano, quien nos contará sobre las 10º Jornadas de Literatura Andrés Bello, llevadas a cabo en el año 2024 y que estuvieron precisamente dedicadas a la décima. Además, Yandey también nos deleitará con algunas de sus décimas, cargadas de humor y de sátira. En el municipio de Bello, Antioquia, la Corporación Cultural y Literaria Andrés Bello realiza cada año un evento muy importante en compañía de otros colectivos literarios y artísticos de la ciudad y del departamento, como son Ediciones Letra Dorada, Ediciones Cosa Nostra, Revista Cosmogonía, Colectivo Grado Cero, Colectivo José Manuel Arango y La Nave de los Necios de El Peñol, las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello. En el año 2024 realizamos la 10ª versión de estas jornadas, cuyo tema principal fue justamente las décimas, también la literatura infantil y la traducción. Dentro de los decimeros invitados estuvieron de México Marisol Yáñez, quien además de ser una gran artista, una músico excepcional, nos compartió varias décimas de la tradición mexicana y musicalizó algunas de las décimas del poema La Hora de Tinieblas del gran Rafael Pombo. También nos acompañó de Chiapas Manuel Durán, con el arpa y con la jarana, haciendo una serie de músicas de la tradición huasteca mexicana, también con el género de la décima, el subgénero de la décima, más bien esta estructura métrica. De Cuba nos acompañó Carlos Esquivel Guerra, gran decimista que ya estuvo en este programa de Brevísimo, y nos acompañó de Venezuela Neguel Machado, de Caracas. También de Venezuela Tamara Lías nos musicalizó una serie de poemas de los llanos venezolanos y de la tradición decimera o decimista, porque también se habla de este modo en algunos países, decimeros o decimistas de la Gran Venezuela. De nuestro país nos acompañaron Ricardo Olea, de Córdoba, Rafael Eduardo Celi, de Yopal Casanare, nos acompañó Julio Cadavid, decimero de Girardota. Asimismo, el teatrero, poeta y juglar del grupo de teatro Juglar y los Arlequines, el maestro Óscar Zuluaga, nos acompañó también con sus décimas. Fue una jornada bastante nutrida en la medida que pudimos conocer distintas variables en torno a esta estructura métrica y poética y a las formas como cada pueblo la asume, la representa y también las continúan en términos de memoria desde sus respectivos territorios. A continuación voy a compartir algunas décimas de mi autoría
las cuales espero que deguste el público de Brevísimo. Esta primera décima es una décima real, no es una décima espinela, ya que se diferencia en su estructura métrica. La décima espinela es escrita en octosílabos, mientras que la décima real es en endecasílabos, en versos de arte mayor. Tiene la misma rima de la décima espinela, la única variante que posee, como bien se ha dicho, es que es escrita en endecasílabos. Décimas reales en el día de la uripendencia. Hoy, en el día de la independencia, calle y plaza atestaron de revólveres, salieron a marchar fósiles próceres de la más boba patria en dependencia. Fruto de la maldad, no de inocencia, fue la marcha prostática uribista. Viejos reservistas de la conquista, con tena, ensure y cajas de dientes, gritaron liberada al presidente con labio tembloroso y masoquista. Marcharon Polo Polo y la Cabal, el Mira, el Moir, Fajardo el Soso, llenaron de inmundicia un grande foso. Marchó comisionado el Ku Klux Klan, J. Pedo, Fico y Andrés Julián, Pastrana y su cortejo de indecencia, Gaviria en traje de mala conciencia, detrás Vicky Dávila de Géneco, hasta Miguel Uribe, el preelecto, con un pie en la tumba hizo presencia. Marcharon los que ayer nomás decían, yo no marcho, yo produzco, ilusos de frases, de propósitos inconclusos, marcharon demostrando que tenían un laxante verbal, pues se venían igual a una micción de incontinencia, haciéndole al paraco reverencia, pidiendo libertad pa'l delincuente, formaron de orín un río ingente, logrando hacer escuir de su pendencia. Marcha sin héroes y mucha heroína, de gente de bien ofreciendo plomo, cargando al paraco sobre su lomo, plateado de abundante cocaína, y toda aquella multitud zaína gruñó exigiendo a plena violencia, infestando el aire en su flatulencia, piara marchante en sombrero aguadeño, pidió endiosar al prócer antioqueño, con sable en mano, Paloma Valencia. Y aquella burda turba incontinente babeaba libreteadas sandeces, de sus bocas de intestinos las heces borbotaron por todo el continente, pidiendo libertad pa'l delincuente, exigiendo lo soltasen de urgencia, y aquel río lleno de incontinencia se vino a reventar cual gran vejiga, quedando desparramado de fatiga al centro de la plaza en la indigencia. Octosílabos endecimados. Es muy cierto que la décima debía hacerse en octosílabo, viejo tonto monosílabo, aquí va y no suena pésima. Te lo digo por enésima vez, así en eneasílabos, que se escuchan polisílabos si utilizas bien la métrica. La esdrújula es rima tétrica si se miden octosílabos. Si son 7, se mermó, y una sílaba de más deberías tú contar porque el ritmo no frenó. Y aunque digas tú que no, octosílabo ha de ser, pues te viene a socorrer la licencia de sumar una sílaba al rimar, cuando agudo el verso es. Pero si es acento llano, 8 sílabas completas, debía ser cualquier poeta si escribe en buen castellano, porque no se va la mano, ya maestra con los metros, no se arrodilla ante cetros, ni ante crítica rampante, cuando canta apabullante a los vivos y a los muertos. Esta décima espinela, que domina tal la estética, me la exige bien la métrica, sólida como panela, para mentarte a tu abuela, pues no es amigo ni hermano, aquel que te da la mano y luego ataca rapaz, y aunque te creas capaz, no salen versos del ano.
Una última te dejo para que entiendas la rima. Si comprendes, te da grima al saberte muy pendejo. Mejor te doy un consejo de gramático exegeta. No se puede ser poeta y pendejo al mismo tiempo. Para mí es un pasatiempo dejarte como a una excreta. Dos Colombias lagrimean. Que Colombia está de luto, dicen a pulmón los medios. Colombia la sin remedios, llorando por ese bruto, quien creyéndose astuto, celebraba con crueldad el imperio de maldad que sembrara su partido, rió del pueblo entelerido, carcajada sin piedad. En los tiempos de protesta, dijo así de Dylan Cruz, vertiendo plena su pus, una injuria manifiesta. Fue lo que dio por respuesta de la muerte del muchacho, que hubiera pasado gacho de no cruzarse a la bala, y esto es solo la antesala de lo que pensaba el facho. Pensar ya es mucho el cuento, decir que un facho pensara, contarlo aquí no me asara, lo que viene fue más cruento, pues salió con el invento que de su vil violación y muerte con vejación Rosa Elvira fue culpable. Esto dijo aquel cobarde, cubriendo la cruel acción. Al hundirse la reforma laboral en el Senado y al saber el resultado después de violar la norma, salió en una plataforma brincando de la alegría, exultante en su porfía por las desgracias del pueblo, quien vio rebajado el sueldo por los godos en jauría. Llorar, no, ¿quién lo diría? Cuando escupió hacia lo alto, antes de besar asfalto sin saber que se moría, que al país más le valdría legalizar porte de armas, y al instante llegó el karma con la cara de un sicario, quien buscando su salario descargó toda su arma. Si Colombia está llorando, dos Colombias lagrimean, la una en la que se mean y se la pasan cagando, seguirá lagrimeando por defender sus verdugos, la otra con sus mendrugos proseguirá con sus luchas, con la razón de las cuchas para librarse de yugos. Yo no lloro a este muerto que de mis muertos reía, tampoco me da alegría aunque me llamen mamerto, no me trago este entuerto que se inventó la derecha, que en maldad es poco estrecha y más bien bastante ancha, que un río de sangre ensancha y de tontos se aprovecha. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Rafael Eduardo Celi y a Yandey Marcel Solvillerte por brindarnos todos sus conocimientos sobre este tema de la décima. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.